que los cristianos son gente de palabra. ¿Recuerda usted? El día de hoy vamos a considerar qué es o cómo son los hombres cristianos y en la iglesia. Me lo acomodan. Y específicamente vamos a abordar, no crea que es un estudio acabado, no, pero esencialmente voy a mencionar aquello que es tan importante que ningún hombre puede pasar por alto. Me estoy refiriendo a los deberes, a los derechos y el legado. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude. ¿Me acompañan? Inclinan sus rostros. Oramos. Padre amado, gracias por este tiempo maravilloso. Usted nos hablará su Santo Espíritu directamente a nuestras mentes y corazones. Padre, usted sabe, queremos ser mejores y sabemos que la gran responsabilidad de esa célula fundamental de la sociedad, que es la familia, es el hombre cristiano. En Cristo Jesús nos encomendamos para el estudio de su palabra. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Los hombres cristianos tienen una gran responsabilidad. Tienen una gran responsabilidad porque tienen no un patrón, pero sí unas normas altas que cumplir para agradar a Dios. Ser hombres en el mundo es fácil porque puede ser como quiera. Pero dentro de la familia del Señor, todo hombre está llamado a un comportamiento de excelencia. No podría ser menos cuando éste es considerado el sacerdote de su hogar, de la iglesia que está en su casa. No es cosa fácil. De hecho, creo que debieran haber definitivamente cursos para todos los hombres jóvenes y solteros para que cuando lleguen al matrimonio puedan hacerlo con toda propiedad. Y les voy a decir, tan cierto que nos falta a todos. Y más antes, joven, recién casado, un pastor, amigo, anciano, mexicano, con quien platiqué, me dijo esta frase que nunca voy a olvidar. ¿Y usted qué creía que era ser hombre? No le busque mucho, pero sépase que el hombre necesita ser formado. Y por eso la gran responsabilidad que tienen o que tenemos los papás. Ayúdenos el Señor. El día de hoy, un pequeño resumen para ayudar a todos los varones, adultos y jóvenes en esta misión de ser hombres o verdaderos hombres cristianos. Para tal efecto, lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer, no solo considerar lo que ya dije, los deberes, los derechos y el legado, sino lo voy a circunscribir a un plano más pequeño, porque si no, no acabaríamos, a su familia inmediata. Eso quiere decir, al ser casado, su cónyuge o esposa y sus hijos. Hasta ahí vamos a cubrir, porque si no sería algo sin final. Cuando hablamos de deberes, ¿qué es lo que se espera de él? ¿O qué es lo que se demanda de él en justicia? O sea, justamente, el resumen de los deberes a su familia inmediata es lo que vamos a ver. ¿Quiénes son su familia inmediata? Ya los mencioné, o dicho de otra forma, podríamos decir también los que viven bajo su techo. Porque los que viven bajo su techo probablemente vivan bajo su alero, protección o provisión, pero sin excepción, bajo sus reglas. Y sus reglas tienen que ser las de Dios. Vamos a ver los deberes del hombre cristiano para con su esposa en primer lugar. Y yo sé que las esposas aquí querrán tomar apunte, ¿verdad? No tienen que, pero me imagino que les interesará. Bueno, tenemos aquí en Efesios el capítulo 5, versículo 25, que dice: amad, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo sé que a las hermanas les encanta este pasaje. A mí no me molesta, me parece justo. De hecho, el matrimonio es una imagen, un símil de lo que es la relación de la iglesia con Cristo, en donde la iglesia es la esposa. Creo que todos nos sentimos tremendamente felices, bendecidos y privilegiados de formar parte de la iglesia o ser la iglesia.
porque gracias a eso es que recibimos el don enorme de que Dios nos amara, que enviara a su Hijo Jesucristo y que Él mismo nos amara de tal manera que se entregara voluntariamente en la cruz. Voluntariamente, porque si no hubiese querido, Él de ahí se sale, entiéndase. Y todo eso por amor. Entonces eso nos recuerda lo que literalmente nos dice que las esposas, los hombres tienen el deber de amar a sus esposas o a sus mujeres, y no cualquier amor, sino que de un amor sacrificial o dispuesto al sacrificio. Es un amor con una entrega total. Normalmente en el mundo usted escuchará expresiones como a la mujer ni todo el dinero, ni todo el amor. ¿La ha escuchado alguna vez? Usted va a escuchar muchas cosas, pero según este pasaje nos enseña, y para que no se arrepienta todo aquel que ha amado bien a su esposa, es de una forma absoluta o en una entrega total. Amarle absolutamente y sin restricciones. Jesucristo no ha puesto restricciones en su amor para con nosotros, la iglesia. Entonces tampoco los varones deben hacerlo. En Colosenses, el capítulo 3, versículo 19, los deberes del hombre cristiano a su esposa, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que amarles, pero ahí no acaba todo. Hay que amarles tiernamente. Hay que amarles amablemente, afablemente. No sean ásperos con ellos. El ser hombre no significa gritar fuerte o roncar muy fuerte. No, sino significa amarles a ellas, nuestras compañeras, nuestras esposas, con ternura. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Cómo nos amó Cristo? ¿Cómo nos ama en el presente? Tan importante es tener presente y nunca olvidar que la relación matrimonial está representando en la tierra la relación de Cristo con la iglesia y por toda la eternidad. Entonces también nos lleva, por supuesto, a pensar en lo duradera de esta relación, y para que esta relación sea duradera tiene el hombre que amar. Donde quiera vamos a encontrar que el gran deber del esposo o del hombre cristiano para con sus esposas es uno solo y con algunos matices o detalles. Y eso solo es amar, amar, amar y amarle. ¿Habrá más? Claro que sí. Tenemos en 1 de Pedro 3:7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Ese solo pasaje es todo un discurso o toda una clase, una enseñanza, porque nos dice mucho. Pero lo más importante es que hay que, enseñanza para los hombres cristianos, a su esposa, tratarlas con delicadeza. Con delicadeza. A veces nosotros asociamos la fragilidad o la delicadeza de una persona, de la mujer, de la esposa, erróneamente con su contextura física. Y se asume que si es más fuerte también, o más robusta, o menos sensible también. No, la mujer es mujer. Dios le hizo de una manera, y eso significa que será frágil, por fuerte que sea, es frágil. Eso quiere decir que merece y debe ser tratada con delicadeza. Entonces, los varones, aquí no están hoy día los jóvenes para que aprendan, pero bueno, los papás para aprender, para que los hijos lo vean, deben tratarles siempre con delicadeza. Y otra cosa que no podemos pasar por alto: con delicadeza y con respeto. ¿Por qué? Dice: y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso quiere decir como a hermanas en Cristo. Si usted es muy amable, si usted es muy educado y amable con todo el mundo, mucho más tiene que serlo con la esposa o con su propia esposa. Es lo que se espera. Ayúdele el Señor a cada uno en esto. Pero el hombre cristiano no solo tiene deberes con la esposa, que son los más importantes, porque es primero dentro de esta nueva familia que es. También tiene deberes con los hijos.
Esencialmente vamos a ver lo que nos dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que a los hijos, todos, siempre tiene que tratárseles con respeto y consideración. El no provocarles a ira, eso quiere decir que hay que tener siempre en consideración que son personas, que son seres humanos, que son individuos con sentimientos, con emociones y pensamientos propios. Esto significa incluso cómo hay que saber tratar a cada uno de ellos. No todos son iguales. Vendrán de la misma fábrica, pero son distintos modelos. Y en eso el papá, y ahí es cuando hay que pedir toda la sabiduría del mundo al Señor para poder tratar con cada uno de ellos en la manera que corresponde o que lo necesitan. Entonces, el deber de los padres a los hijos y del papá, esencialmente estamos hablando el día de hoy, es ese, respeto y consideración. Por otra parte, aprovechando el mismo pasaje y lo que vemos, lo siguiente, en disciplina y amonestación del Señor. Esto quiere decir en instrucción y corrección. Un papá que no instruye y que no corrige, que sería disciplina, a sus hijos, es que no les está amando bien. Es que yo lo amo tanto que sí es cierto. Pero el verdadero amor va más allá del apapacho y de la permisividad. Es pensar en ese niño, en esa niña o en ese joven o en esa señorita, en su futuro, a largo plazo. Lo que sea que yo esté poniendo o sembrando ahí va a determinar también. O no voy a ser tan extremo en decir determinar, pero influenciar grandemente en lo que sea o en lo que llegue a ser. Nosotros no sabemos, no podemos imaginarnos todo el efecto que ha tenido, que tiene en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro ejemplo en suma. Y quizás no podríamos tener mucha influencia, pero se requiere de nosotros el ser integrales o cristianos íntegros para producir un buen efecto en ellos. Pero lo que nosotros hagamos y lo que les digamos de una forma intencional, o sea, la instrucción y la corrección, es fundamental. Entendamos que los hijos en ese sentido son como plantitas, como pequeños arbustos que algún día serán grandes árboles. El cuidado que nosotros le demos en su infancia va a significar o va a influir en el tamaño, en la altura, en la fortaleza que como árboles el día de mañana lleguen a tener. Papá, estamos hablando de la responsabilidad del papá. Uno de los grandes errores del papá es pensar que es su principal o única función en la vida de su familia, de los que viven bajo su techo, es la provisión, el ser proveedor. Pero la verdad es que hay muchos buenos proveedores que han producido mucho desastre a nivel familiar. Incluso en algún momento dado esos propios hijos o hijas llegan a recriminarles que nada más te dedicabas a trabajar, es que siempre nos diste todo, pero nunca te tuvimos a ti. Y usted se dará cuenta dentro de un instante, si aún no lo ha hecho, que la presencia del papá es muy, pero muy importante. Cuando digo esto, pienso aún en mí mismo y cómo el Señor tiene que darnos y nosotros pedirle la sabiduría para aprender a dosificar esos tiempos. Muy bien. Tenemos otro pasaje escogido para tal efecto que nos ilustra parte de los deberes del hombre cristiano para con sus hijos. Quizás lo mismo que el anterior, podríamos considerarlo el de mayor importancia. Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué será aquí el deber del padre cristiano o del hombre cristiano, del padre para con sus hijos? Bueno, tiene el deber de enseñarles la palabra.
Ahora, entiéndase, sí vienen a la iglesia, vienen a la escuela dominical, y gracias a Dios porque ahora hay escuela dominical, porque hay tiempo para ellos después, pero aquí vienen un día. Con suerte vendrán 2 días en la semana. Con suerte en la iglesia, en este lugar van a recibir 2 horas total de instrucción bíblica, no más. Hacemos otras cosas, pero la instrucción bíblica, la enseñanza de la palabra del Señor serán 2 horas. Ahora, también es cierto, entiendo que muchos varones, muchos papás no vayan a tener todo el tiempo. Y a lo mejor de muchas ganas tengan los niños o los jóvenes para el estudio bíblico. Pero ¿a qué voy con esto? Que en realidad su ejemplo. Para empezar, si usted se fija en el pasaje y en la forma completa que lo vemos, dice no solo que hay que enseñarles la palabra, sino que debemos los padres, el papá fundamentalmente, enseñarles en todo tiempo y en todo lugar. Entonces no está hablando ni de un tiempo específico ni de un lugar específico, sino de donde quiera y siempre que anden juntos, que nuestro hablar, por eso es tan importante, lo estudiamos esta mañana, qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos. Gracias a Dios, gracias a Dios, Dios quiera, Dios nos ayude, bendito sea Dios, porque Dios lo quiere, porque Dios lo dice, hacemos esto. Que ellos estén tan familiarizados que si hay alguien a quien nos encomendamos, a quien nos entregamos, a quien nos debemos, de quien dependemos diariamente, en todo instante, es de Dios. De hecho, con nuestros niños nos causó sorpresa la primera vez cuando ellos de la nada dicen gracias a Dios. Y es lo que esperamos. Que nos salga de dentro, de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cómo podrán los niños llegar a ser así, a sentir así y a comportarse así? Más que por las 2 horas que puedan pasar en la iglesia, más que por lo que les enseñen en la escuela, por lo que vean en sus padres y aún en su papá. Existe una cosa curiosa. Y es una buena noticia, y lo leía yo en unos estudios que decían cómo para los niños y los jóvenes todavía el papá sigue siendo fundamental o la figura más importante. A veces el papá, por cómo está la sociedad, por cómo está el mundo, se da por vencido y dice, ¿ya para qué? Ya me lo robaron, ya me lo quitaron, y quien quiera a quién se está refiriendo, puede ser la escuela, puede ser la mamá, etc. Pero se da por vencido. Y la buena noticia, y eso decía el artículo de ese estudio, es que usted, papá y mamá, especialmente ahora estamos hablando del papá, sigue siendo la persona de mayor influencia. Y puede ser el héroe, o por lo tanto, o el antihéroe de su propio hijo, de su propia hija. Entonces, por eso es tan importante qué es lo que estén viendo de usted, papá. ¿Qué es lo que están viendo? Normalmente también puede llegar a pensar el papá que con la mamá tienen para mucho, sí, no cabe la menor duda, pero ¿tienen papá o no? ¿Y para qué lo tienen? El papá sigue siendo una pieza de invaluable en la vida del hijo, porque la mamá está todo el día, según el caso, con ellos, y luego viene el papá y con unos pocos minutos, obviamente mientras más tiempo mucho mejor, puede ocasionar o causar un impacto grande en la vida de sus hijos. Esa es la razón por la cual cuando lo estudiamos con mi esposa y lo aplicamos, los 15 minutos más importantes en la vida de un niño. Y alguien podría decir 15 minutos con 15 minutos, pero tienen que ser así. Como yo solo voy a decir, se puede provocar un cambio o una huella profunda y para toda la vida de ese niño que un día será un hombre cristiano. 5 minutos al despertar. No lo sabíamos, lo aprendimos. 5 minutos, esos primeros 5 minutos de que abrió los ojos, desde que dijo mamá, llegar ahí. Si está el papá,
se espera de la mamá, ¿verdad? Pero si está el papá, ahí los dos. Y Dios quiere que no sean tantos los hijos que tenga porque se complica la cosa, pero si hay uno o dos, bien se puede o se comparten. Esos son los 5 minutos primeros. Los siguientes 5 minutos para completar 10 de 15 es una vez que, cuando están yendo a la escuela y han regresado. ¿Por qué? Que se sientan amados y que sientan el gozo y el placer del apapacho de las dos personas más importantes de su vida apenas abren los ojos. Imagínense. Nosotros no lo sabemos, pero para ellos es como despertar en el paraíso. Tuvieron un día largo, arduo, agrio a veces de estudios cuando van a la escuela. De todo ocurre en la escuela. Lamentablemente con mucha tristeza. De tal manera que cuando llegan a casa ellos pueden sentir, al recibir esos 5 minutos, que regresaron a dónde, al cielo o al paraíso. Si esa casa o ese hogar no les ofrece aquello, terminarán queriendo o pensando que es mejor allá afuera y con otros. Y los últimos 5 de los 15 minutos más importantes en la vida de un niño, y que todo papá tiene el deber de cumplir, en los 5 minutos últimos cuando se van a dormir. ¿Cómo los ocupa? ¿Qué hace con ellos? Se aprende. No nacimos aprendiendo, todo se aprende. Pero lo cierto es que una vez que usted ya lo ha escuchado, papá pecaría si no hace algo al respecto. Probablemente algunos de sus hijos, si no todos, ya crecieron. Pero no importa, algo usted puede hacer, probablemente con alguna llamada, con algún mensaje, habrá formas. Y usted como papá, si ya es grande y tienes hijos mayores también, sentirá la gran satisfacción de ver cómo es bien recibido su atención, su amor para con ellos. Entonces, los deberes del hombre cristiano para con sus hijos, o sea, el papá, pero el hombre, este tiempo, también tiene derechos. Y esta parte para mí es bien importante porque siempre que hablamos de las mujeres como que les va bastante bien. No por nada, tiene que haber una razón. Dios tiene mucha consideración, un amor muy especial para con ellas que nosotros debemos replicarles. Pero saben que ser varón también tiene algún derecho, especialmente si es un hombre cristiano verdadero. ¿Qué es lo primero? Veamos qué derecho tiene de parte de su esposa. Según Efesios capítulo 5 versículo 33 dice, y la mujer, voy a ir a lo específico en cada pasaje ahora para poder avanzar, y la mujer respete a su marido. Eso no significa que no tenga que amarlo. En realidad es lo primero y lo más importante que queremos es su amor. Su amor, si ella le dice que lo amas, es lo más grande que puede haber en el mundo y es todo lo que queremos. Y yo le digo, tu amor me basta. Una forma especial de demostrar ese amor, sí. Ahora, no por nada tenemos que ver el contexto en el que fue escrito el pasaje o los pasajes, porque es más que uno, pero todavía en resumen yo puedo decirles que no era muy distinto del que estamos viviendo en el presente. Y sobre todo cobra doble sentido, aún más en el presente, cuando ahora la mujer coopera y ayuda. No solo con todo el quehacer del hogar o la administración del hogar, sino a veces trabajando fuera. O sea, se les ha complicado la existencia. Entonces, muy bien podría decirse, es que ahora yo quiero que a mí me respeten. No, a ella siempre la amamos, la respetamos, la tratamos con amor, con cariño, con delicadeza, con amabilidad, con afabilidad, con todo. Pero el hombre no por eso va a dejar de merecer su amor, que es lo más importante, y el respeto. Nos lo recuerda. Creo que estará conmigo usted, de acuerdo a los tiempos que vivimos, que cómo cobra relevancia al día de hoy ese mensaje. Respete, respete, respete a su marido. Respeto significa respetarle, no solo cuando está presente, sino también cuando está ausente. Como los hijos. Ese respeto al marido es el honrarle, como lo hace la mujer virtuosa en Proverbios 31. Tenemos otro pasaje. En 1 de Pedro capítulo 3 versículos 1 y 2. Estad sujetas a vuestros maridos,
sujeción, no es sumisión, es respeto. Sujeción, respeto. Eso quiere decir consultar en lo posible, en todo lo que se pueda, pero especialmente tratándose de decisiones, por ejemplo, está sujeta. Tiene su manera de pensar, tendrá ideas, magníficas ideas, pero como no es soltera, como no se manda sola, se debe en respetuoso amor a su marido y por lo tanto se sujeta. Normalmente, bueno, miren, siempre lo hace, y lo ha hecho mi esposa, que es una mujer virtuosa. Pero después me dice, me ha dicho muy bien y con toda certeza, yo sabía que tú ibas a decir esto, pero tenía que consultarte. Y yo le digo, ok, gracias, muchas gracias. Y de verdad, porque eso es, y si usted ya se dará cuenta, eso es respeto mutuo, sujeción mutua. Entonces, ¿qué es lo que el derecho del hombre cristiano para con su esposa? Es ese respeto, es esa sujeción. Por otra parte, también nos lo dice el versículo, le debe castidad y respeto. Que una mejor, una mejor traducción para esta castidad sería pureza y respeto. Le debe a su esposo. Y cuando hablamos de pureza, bueno, eso quiere decir la fidelidad en mente y corazón y acción, por supuesto. Imagínense una cabeza que ande volando por otros lados. No. Muy bien, el hombre cristiano tiene derechos también respecto de sus hijos, que nos dice la palabra. En Efesios 6, 1 y 2, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, y esto es lo único que vamos a ver, cuál es el derecho del padre respecto de sus hijos. En primer lugar, y sin ninguna duda, es la obediencia. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Podría resultarnos obvios a algunos y a otros no tanto. Bueno, porque ¿qué es lo que nosotros debemos a nuestro Dios? Obediencia. Es lo primero de todo, la obediencia. Podrá usted tener un corazón hermoso, precioso. Podrá usted tener las mejores intenciones del mundo, como los hijos. Pero si desobedece, entonces, del mismo modo que nosotros a Dios, los hijos, a nosotros los padres, y el que aprende a ser un buen hijo con su padre, muy probablemente llegue a ser un buen hijo también con su Padre Celestial. El que no ha aprendido a ser obediente con su Padre terrenal, a quien le ve, difícilmente podrá hacerlo con aquel a quien no ve. Por otra parte, nos agrega algo que podría ser lo mismo, pero es un poco más allá. De parte de los hijos, la honra. El hijo debe honra. El padre tiene el derecho a reclamar la honra de parte de sus hijos. ¿Qué significa esto? Un par de cosas. Primero, significa la obediencia cuando el papá no está presente, o la práctica de lo enseñado al hijo cuando el papá no nos ve. ¿Se ha fijado usted que las mamás, más que los papás, porque las mamás, muchas de ellas son las que pasan tiempo en casa, y si es una mamá que ya ha aprendido y tiene sabiduría, dirá o estará de acuerdo conmigo en que una vez que ha salido el hijo de la casa, de la puerta hacia afuera, usted no lo puede aceptar. No puede aceptar. Porque usted no sabe qué es todo lo que hay en la mente y en el corazón de él. Porque usted no sabe lo que le está pasando en la escuela. Porque usted no sabe la clase de amistades que tiene. Son muchos, demasiados los factores por los cuales usted no puede asegurar o estar segurísimo de qué es lo que vaya a ocurrir. Pero lo que nosotros debemos hacer es confiar e interceder. Confiar en el Señor e interceder por ellos.
y rogar porque todo aquello que se le ha enseñado en casa puedan ponerlo en práctica fuera y cuando los papás no le ven. Ese es el honrar a el papá. Tercero, para concluir, mis hermanos, el hombre cristiano y su legado. Normalmente no le prestamos mucha importancia a esto. Quizás una buena manera de poder ayudarle a descubrir cuál es o cuál está haciendo o cuál quiere usted que sea el legado de su vida, que pase a la posteridad hasta donde se pueda. ¿Cómo quiere que le recuerden? ¿O qué le gustaría que pusieran en su lápida, en su headstone, de su tumba, cuando muera? ¿Qué le gustaría? Eso es lo que usted quisiera que fuese su legado. Pero ahorita mismo y como está, o como se está portando, ¿qué cree usted que dirán? Pobre viejito. Yo no sé, es una cosa, ¿no? Que, bueno, el legado es muy importante, mucho más de lo que se imagina, porque su legado va a afectar a las generaciones por venir. Yo doy gracias al Señor por el legado de mi padre. Y su santidad es algo que asumo, tomo o reclamo como su legado. Pero veamos, normalmente se llega a pensar que el ser proveedor es lo más importante. El ser proveedor es importante, pero no es lo más importante. Porque puede ser muy buen proveedor, pero puede ser muy malo en otros aspectos. La palabra dice en 1 Timoteo 5:8. ¿Le puedo pedir que suban un poquito el aire? En 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Perdón. Eso significa que es importante. Sin lugar a dudas es importante, pero no es lo más importante. ¿Qué legado? Caminó con Dios. Cuando decimos que alguien caminó con Dios, eso quiere decir que fue obediente y santo en su manera de vivir. Ejemplos. Génesis capítulo 5, versículos 22 y 24, encontramos aquí quizás el ejemplo por excelencia de alguien que haya caminado con Dios, y este es Enoc. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces eso quiere decir que caminó con Dios y eso es parte de su legado. Decir mi papá, mi abuelito, o que digan de usted, caminó con Dios. La verdad que eso ya es suficiente. Tenemos otro ejemplo de alguien que caminó. Son muchos los que caminan o han caminado con Dios. En Génesis 6:9 nos dice acerca de Noé: con Dios caminó Noé. Conforme al corazón de Dios. También tenemos ejemplos de enseñanza al respecto. ¿Qué puedan decir eso de usted? En 1 de Samuel 13:14 dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, refiriéndose a David. Un varón conforme a su corazón. Eso quiere decir un varón que le agradara en su vida o en su comportamiento a Dios. Nos dice esto también en Hechos 13:22 de la misma persona, hablando de David. Varón conforme a mi corazón, dice el Señor. Perdón. Y por último, ¿cuál es el legado? ¿Cuál es su legado? Voy a poner el servicio, que sea servicial. Y ocupando el mismo personaje bíblico, y esta es la enseñanza o la consecuencia de su vida y por lo tanto prueba ineludible de su legado. Dice Hechos 13:36. Es un hecho que por la voluntad de Dios David sirvió a su generación. ¿Qué se dirá de usted, hermanos? Varón, hombre cristiano. Ayúdenos el Señor porque podamos no solo asumir nuestros deberes y derechos, sino también preocuparnos por nuestro legado. Le invito a que me acompañe, vamos a orar al respecto.
Padre amado, ya al final de este tiempo, en este lugar, queremos rogar por su ayuda, por su dirección, por su unción. Perdón. Queremos, Padre, como varones, como hombres cristianos, contar con su unción, Padre, no solo para cobrar nuestros derechos, cumplir nuestros deberes, sino también para de manera intencional, Padre, preocuparnos por nuestro legado, porque es la influencia de nuestra vida cuando ya no estemos en esta vida. En Cristo Jesús rogamos por esa unción especial, Padre. Amén.